una hermana que no me dice de qué país es, y me gustaría saberlo, no para publicarlo, sino para enterarme, porque me dice que ella trabaja en una universidad católica y esta universidad católica ha tenido que despedir a varias personas porque no viven de acuerdo con la doctrina de la fe. Es decir, hay personas que están conviviendo en vez de vivir en matrimonio, personas que el, están en uniones homosexuales activas, etcétera. Es decir, personas que no coinciden con la vida moral de la iglesia. Y esta hermana me pregunta qué es lo que dice la iglesia al respecto, qué es lo que enseña la iglesia al respecto, ¿por qué? Porque he escuchado muchas personas, incluso que se llaman católicas, que están en la universidad, que se sienten resentidas por la decisión de las autoridades de la universidad católica de expulsar a estas personas que no viven en coherencia la vida cristiana. Y por qué estas personas dicen la vida privada no debería influir sobre el trabajo que una persona hace. Entonces, si uno es un buen profesor de matemáticas, digamos, en un colegio católico, en una universidad católica, en una escuela católica, y vive inmoralmente, no debería ser asunto porque eso no influye sobre su capacidad para enseñar matemáticas o el hecho de que sea, por ejemplo, un administrador, ¿no? Sobre esta pregunta a la hermana le tengo que decir dos cosas. Primero, felicidades, enhorabuena, felicitaciones por estar en una universidad católica que realmente cumple con su identidad católica, porque la mayoría de las universidades católicas que conocemos totalmente desconocen esto y no les importa cuál es el estado moral de sus trabajadores, de sus profesores, de sus trabajadores, etcétera. No les importa. Entonces, lo que termina sucediendo es que existe un estado de rebeldía, un estado de desconexión que efectivamente cree que la vida moral privada, que ya deja de ser privada cuando la gente la conoce, no tendría nada que ver con la enseñanza. Y esto lo hemos visto en un episodio muy triste en la arquidiócesis de Indianápolis en Estados Unidos, donde un profesor anunció su, entre comillas, matrimonio homosexual en un colegio, en una escuela jesuita, una escuela que además lleva el nombre de un super mártir jesuita del norte de Estados Unidos y de Canadá, o sea que da pena y vergüenza que esta escuela lleve ese nombre, pero en fin, esta escuela decidió desobedecer el pedido del arzobispo de Indianápolis de expulsar a este profesor porque era un antitestimonio en un colegio, en una escuela católica que enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que ese es un tema decisivo de la moral católica, que deje que esta persona públicamente sea, digamos, una persona, no que tiene una atracción a personas del mismo sexo, que esa no es una razón para expulsar a nadie, es porque esta persona viva en abierta oposición a la enseñanza católica en una escuela que es católica, donde la idea es que precisamente se diferencie de las demás escuelas porque ofrece atención, el catolicismo, por eso se llama escuela católica, ¿no? Entonces, el arzobispo da la orden, la escuela jesuita rechaza el pedido del arzobispo y dice que no vamos a obedecer. El arzobispo responde, muy bien, en consecuencia te dejo de reconocer como una escuela católica, y eso significa que numerosos derechos de una escuela católica, como poder celebrar las misas de apertura, de clausura, eventos públicos católicos, ya quedan suspendidos, no los puede hacer. Y los jesuitas decidieron apelar a la Congregación para la Educación Católica en el Vaticano, y entonces ahora, por este tema de no querer obedecer una medida completamente razonable de parte de un arzobispo, resulta que una arquidiócesis y una escuela jesuita están en conflicto canónico y lo estarán por los próximos años, porque estos procesos son procesos largos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenía que decirle a esta hermana. Felicidades, enhorabuena, porque estás en una universidad que cumple con estas medidas. Ahora, muy bien,
El segundo tema es ¿qué enseña la Iglesia sobre este punto? Las enseñanzas de cómo se deben regir las universidades católicas están aclaradas en el Código de Derecho Canónico. Pero para quienes quieran ver no solamente un resumen de estas medidas, sino una visión del futuro de estas instituciones, está en el documento de San Juan Pablo II llamado Ex Corde Ecclesiae. ¿Y qué cosa significa Ex Corde Ecclesiae? Desde el corazón de la Iglesia o salida del corazón de la Iglesia. Y esto es lo que San Juan Pablo II y lo que la Iglesia Católica entiende que las universidades católicas son. Recuerden ustedes que las universidades son instituciones fundamentalmente católicas. La primera gran universidad en Europa es la Universidad de París, que era primero una escuela teológica, pero para estudiar teología había que estudiar filosofía, para estudiar filosofía había que estudiar otras materias, y poco a poco así estas escuelas teológicas, que fueron las que primero organizaron los estudios avanzados, ¿no? Donde estudió Santo Tomás de Aquino, etcétera, todas fueron instituciones de la Iglesia. Las principales universidades son universidades fundamentalmente de carácter de formación teológica que fueron ampliando sus ámbitos. Y muchas de esas universidades, pensemos en el Perú, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, son universidades que están completamente apartadas de su origen, pero ¿de dónde creen que viene el nombre de San Marcos? Era una universidad fundada y dirigida por los dominicos para ofrecer formación teológica y filosófica, ¿no? Y es junto con otras dos de la primera universidad creada en el Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, hay una razón histórica para decir que las universidades han salido desde el corazón de la Iglesia, pero el Papa San Juan Pablo II, cuando escribe este documento importante para regir la vida de las universidades católicas, establece un punto más claro todavía. Son desde el corazón de la Iglesia porque la inquietud por conocer forma parte de la naturaleza del hombre, y es algo que la Iglesia, que desea el bien del hombre, desea para el hombre, es decir, desea este conocimiento, desea este desarrollo, y por eso es que mantiene este apostolado tan importante de sostener y propiciar universidades católicas. Pero esas universidades católicas, como explica San Juan Pablo II en este documento Ex Corde Ecclesiae, tienen que ser instituciones que sean realmente católicas. ¿Y qué cosa significa esto? Que el catolicismo no debe ser una formalidad que se dicta en algunos cursos, sino que debe ser un espíritu que atraviesa el íntegro de la universidad. Todas las personas que trabajan en esa universidad tienen que estar transidas por este espíritu católico. ¿Todos tienen que ser católicos? No. ¿Pero todos tienen que ser respetuosos de los principios católicos? Por supuesto, sino para qué vienen a enseñar a una universidad católica. Si no están de acuerdo con los principios católicos, que enseñen en otra universidad. Existen muchas, ellas más, son la mayoría. Entonces, sí es absolutamente coherente con lo que enseña la Iglesia que las personas que trabajan en una universidad católica tengan que regirse por los principios morales, éticos del catolicismo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el padre James Martin dice que la Iglesia, cuando expulsa parejas homosexuales, está realizando una discriminación. ¿Por qué? Porque si la Iglesia fuera coherente no debería permitir judíos que no creen que Jesucristo es Dios, y termina confundiendo la doctrina con la moral católica. No todas las personas tienen que estar de acuerdo con la doctrina católica. Este es un principio básico de la doctrina social de la Iglesia. Pero las personas que quieren trabajar con la Iglesia tienen que estar de acuerdo con la forma de vida que nace de esa doctrina, la práctica católica, o por lo menos no estar en contradicción con ella. Entonces,
si es que hay un profesor musulmán, ese profesor musulmán, mientras tenga una vida acorde con la ética universal, puede perfectamente enseñar o trabajar en una universidad católica. Pero si ese profesor cree en lo que creen algunos musulmanes es en la poligamia, ese profesor no puede enseñar porque su forma de vida es una forma de vida que contradice lo que la Iglesia considera esencial, que es la familia monógama, no solamente como un principio moral, no porque está mal que tengas relaciones sexuales con otras mujeres, no, porque es esencial para la construcción de la sociedad. Para que las sociedades existan y se construyan sólidamente, se necesita esta célula inicial que es la familia monógama. Entonces, las exigencias son clarísimas. Una coherencia con lo que la Iglesia enseña a través de las universidades católicas, una coherencia de vida, ¿no? Y esa coherencia de vida tiene que establecerse en un mínimo. Y ese mínimo es un mínimo ético, es un mínimo moral. Ahora, lamentablemente, es lógico que esta hermana haga esta pregunta, primero por la reacción de sus colegas que dicen, no, la vida privada no tendría nada que ver. La vida privada no tiene que ver en otras cosas, pero en una universidad católica, no. En una universidad católica alguien se suma a una universidad católica porque justamente cree en su misión. Nadie tiene derecho a trabajar en una universidad católica, no es derecho de nadie. Y obviamente es una responsabilidad de las autoridades traer a la Universidad Católica a las personas adecuadas, creyentes o no, pero que formen parte del conjunto del testimonio de vida que tiene que dar la Universidad Católica. No solo las enseñanzas teóricas, el testimonio de vida, ¿no? Entonces, ahí está claro que nosotros estamos hablando de una incoherencia. Pero es una incoherencia que es masiva. La mayoría de las universidades católicas no viven de acuerdo a esta realidad. Y esa es la razón por la cual en Estados Unidos, por ejemplo, han surgido tantas universidades católicas nuevas, pequeñas todavía, algunas un poco más grandes, pero que son coherentes con la doctrina de la Iglesia. Que son absolutamente coherentes con la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque las grandes universidades católicas como Georgetown, por ejemplo, como Boston College, etcétera, que eran católicas, y que yo cada vez que las menciono hay gente que dice, pero eran católicas, yo no tenía ni idea. Efectivamente no tienen ni idea, porque han perdido la identidad de tal manera que pues, no contribuyen a lo que la ex Cor de Ecclesia dice que deberían contribuir las universidades católicas. Así que, mira, tu universidad católica está haciendo bien, haría mejor si explica que este principio es en respuesta a lo que la Iglesia espera de una universidad y se preocupará por contratar a personas que comparten plenamente esta misión. Que tengas un buen día.